Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Es momento de comenzar con la historia de hoy. Déjenme que les cuente una historia que hoy se llama Las 2 de la mañana son las 2 de la tarde, o las 2 de la tarde son las 2 de la mañana, ya ni me acuerdo realmente cómo la había titulado, y trata acerca de un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma en el que vos te asomabas al balcón en cualquier momento del día y no sabías si estabas en el día o en la noche, porque las 2 de la mañana terminaban siendo las 2 de la tarde, o las 2 de la tarde terminaban siendo las 2 de la mañana. Te asomabas a las 2 de la tarde y veías el mismo paisaje que veías a las 2 de la mañana. Bueno, veías un paisaje siempre y cuando te subieras a algún lugar alto, porque en realidad el pueblo era muy, muy plano. Imagínate un pueblo de esos de las películas de cowboys, de las películas del lejano oeste, esos pueblos donde el paisaje es casi nulo. O sea, el paisaje visto desde el punto de vista de que un paisaje tiene que ser algo agradable, un paisaje, qué sé yo, con árboles, con nieve, con montaña, con una cosa así, un paisaje que, qué sé yo, una fotografía de un paisaje. Uno cuando ve una fotografía de un paisaje, la mayoría de las veces ve un paisaje agradable, un paisaje, una fotografía de un paisaje que tenga, no sé, que sea todo árido, que sea todo en tonos de marrón, como la mayoría de las veces ocurre en una película de cowboys. Bueno, no necesariamente es un paisaje demasiado agradable, pero termina siendo un paisaje. ¿Sí? Al fin y al cabo termina siendo un paisaje. Este pueblo era una especie de pueblo fantasma porque no tenía demasiado movimiento. Es más, como te decía recién, cuando intentabas asomarte e intentabas ver a través de la ventana o te subías al techo de tu casa, veías la misma postal tanto a las 2 de la tarde como a las 2 de la mañana. Eso hacía que los habitantes del pueblo, los pocos habitantes del pueblo, porque como te dije era un pueblo fantasma, al fin y al cabo, si es un pueblo fantasma no va a tener demasiados habitantes.
¿Qué es un pueblo fantasma? Vamos a intentar desde el principio ya eh, clarificar las cosas, porque después, claro, después tengo reclamos que las historias no se entienden, que las historias no tienen sentido y la gente que escucha las historias no se da cuenta que realmente la idea es que las historias no tengan demasiado sentido y que las historias se hagan aburridas. Las historias, en este caso, no son demasiado atractivas porque la idea es que te aburras y la idea es que termines durmiéndote. La idea es llegar a que puedas conciliar el sueño, llegar a ayudarte a que concilies el sueño, llegar a ayudarte a que puedas llegar a descansar tranquilo después de un día agitado, después de un día como estos que estamos viviendo, ¿sí? Un día de preocupación, un día de incertidumbre, un día, estos días que uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar en el mundo. Bueno, la idea es llegar a tu casa y decir, tengo la cabeza que me explota, necesito dormir, necesito descansar, pero no puedo. No puedo porque la cabeza me va a mil, la cabeza, eh, los pensamientos que tengo son más fuertes que yo. ¿Sí? Al fin y al cabo termino pensando en cosas en las que no quiero pensar y en este momento directamente quisiera no pensar. En este momento directamente quisiera eh, dormir, quisiera descansar, quisiera relajar la mente. Bueno, eso es lo que intento yo desde este podcast, con la voz incluso perjudicada como la tengo, no la voz necesariamente, pero estoy congestionado, no es coronavirus por el momento, es un resfrío común y corriente, pero me perjudica la voz, tengo la, la nariz congestionada y bueno, eso repercute en la voz, aunque estoy intentando que salga lo mejor posible. Entonces la idea es sentarme yo al borde de tu cama, una especie de, de símil, ¿no? Porque no estoy sentado realmente. No tampoco podría sentarme al borde de la cama de todas las personas que puedan llegar a escuchar esto. Tendría que de alguna manera clonarme y hacer muchas personas como yo, congestionadas, que pudieran sentarse al borde de la cama de cada uno de los oyentes para contarles un cuento. Pero así congestionado como estoy, así perjudicado como estoy, de alguna manera estaría contagiando a todo el mundo. Y no es la idea. De alguna manera estaría rompiendo la cuarentena. De alguna manera eh, me meterían una multa después. De alguna manera me llevarían preso o incluso podría llegar a salir yo en la tapa de los diarios cuando los periodistas se enteren que yo rompí la cuarentena para ir a las camas de la gente a contarles un cuento. Incluso cuánta gente me creería, ¿no? ¿Cuántos de esos periodistas me creerían que yo me fui a, a la cama de un oyente a contarle un cuento? Claro, la gente quizás se me reiría, pero de alguna manera eso es lo que estoy haciendo a través de estos canales, ¿no? A través de internet, de alguna manera eso es eso es lo que hacemos, ¿sí? Los comunicadores. O de alguna manera eso es lo que hago yo con el podcast y con este canal. Es sentarme a través de utilizar, utilizar internet y a través de internet poder llegar a tu habitación, poder llegar a tus oídos, poder llegar al lugar donde estés y ayudarte a que puedas conciliar el sueño, ayudarte a que puedas dormir, a que puedas escapar de todos esos pensamientos de preocupación, de todos esos pensamientos de incertidumbre que nos están rondando hoy por hoy, y sacarte de ese lugar y distraerte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si un amigo viene y me cuenta que ha tenido un día agitado y yo le digo, bueno, tranquilo, sentate, yo me siento al borde de tu cama y te cuento una historia boba, una historia quizás aburrida, quizás a veces hasta un poco graciosa como para poder sacarte de ahí, como para poder sacarte de esos pensamientos, distraerte de esos pensamientos y que puedas dormirte y que puedas llegar a conciliar el sueño de alguna manera. ¿Cómo le hago creer yo a los periodistas que hago eso? ¿Cómo
le hago creer a los periodistas que yo me puedo clonar y llegar a los oídos, a las habitaciones, a los dormitorios, a las camas de la gente sin romper la cuarentena, porque estamos en cuarentena en la mayoría de los países, no podemos salir. Entonces, ¿cómo le hago creer yo a los periodistas o cómo los convenzo que yo en realidad no estoy rompiendo la cuarentena, sino que yo en realidad me estoy clonando, pero digitalmente, y estoy llegando a las casas de la gente de forma digital? Bueno, los periodistas nada, me van a decir que no, y los policías también me van a decir que no. Y es más, hasta me van a poner otra multa peor por desacato, por mentirle a las autoridades. Yo no quiero arriesgarme a eso, por eso eh, estoy buscando un vacío legal dentro de las leyes y estoy viendo la posibilidad de invitar a los periodistas y a los gobernantes a que se acerquen aquí al, al podcast, a ver si también puedo hacer que duerman y que de alguna manera no me, no me molesten y no me metan preso y no me apliquen ningún tipo de multa y no me detengan y no me dejen tirado en un calabozo días y días y días, ¿sí? Volviendo al tema del pueblo fantasma, eh, te iba a explicar qué era un pueblo fantasma, porque de alguna manera necesito explicarte que en los pueblos fantasmas también vive gente. En este caso, en este pueblo fantasma vivía gente, ¿sí? Quizás haya pueblos fantasmas en los que no vivan gentes, en los que no haya personas, sino que haya solamente fantasmas. Porque también cabe esa posibilidad. Cabe la posibilidad de que en un pueblo fantasma haya fantasmas en vez de gente. Y es por eso que se llame pueblo fantasma. De hecho, la gente no tendría que tener ningún miedo de ir a ningún pueblo fantasma. Porque quizás el pueblo fantasma no sea un pueblo fantasma. Quizás un pueblo fantasma sea solamente un pueblo que se llama fantasma. Es una muy buena idea ahora que lo pienso. Si hay alguien que me esté escuchando desde algún pueblo medio recóndito, en algún lugar de algún país, de esos pueblos perdidos, de esos pueblos en los que no llega demasiada gente, que quizás tampoco llegue internet, entonces no me van a poder escuchar, pero bueno, si alguien me está escuchando en alguno de esos pueblos, lo invito a que le cambien el nombre a ese pueblo y le pongan fantasma al pueblo. Entonces sería un atractivo turístico sin precedentes realmente. ¿Por qué? Porque la gente iría a visitar ese pueblo solamente porque es un pueblo fantasma. Pero en realidad no es un pueblo fantasma, es el pueblo fantasma. El pueblo se llama fantasma. De esa manera la gente iría engañada, está bien, se sentiría vilmente engañada, porque, claro, les están vendiendo que es un pueblo fantasma cuando en realidad es un pueblo común y corriente, con casas, con gente mayor de edad, que se sienta en las puertas de las casas a ver cómo pasan las hojas volando, porque en los pueblos la mayoría de las veces no hay demasiado tránsito automovilístico, ni mucho menos. Entonces sería un pueblo común y corriente, con cero atractivo turístico, pero se llamaría fantasma. La gente lo visitaría solamente porque es un pueblo fantasma. La gente lo visitaría esperando que haya cantinas vacías, que haya parques de diversiones cerrados, con vueltas al mundo oxidadas, con atracciones derruidas por las acciones del clima, ¿sí? Porque la mayoría de las veces en los pueblos fantasmas ocurre eso. Uno va a un pueblo fantasma y hay todas huellas de que en algún momento ahí hubo vida. Pero la mayoría de esas huellas están como eh, eh, de alguna manera derruidas por el paso del tiempo. Por el paso del tiempo y por el paso del clima también, por la lluvia, hay cosas oxidadas. Y la mayoría de las veces en los paisajes de los pueblos fantasmas tenemos un parque de diversiones. Muchas veces decía el estilo del parque de diversiones de Chernobyl, ¿sí? Del pueblo ese que estaba al lado de Chernobyl. Las atracciones quedan ahí y por acción del clima, de la lluvia, del viento y demás, se van oxidando, se van rompiendo y después llega un momento que el paisaje es de pasto crecido, de atracciones todas rotas y oxidadas y es bastante tétrico. Bueno, esas cosas ocurren en los pueblos fantasmas. Ocurre también que
hay, no sé, una cantina o un lugar así donde la gente se juntaba a comer o a tomar algo que ha quedado quizás eh, abierto o cerrado. A veces está cerrado. Entonces está todo cerrado y la gente camina por el pueblo fantasma y encuentra todo cerrado. Y encuentra los carteles de los negocios que había ahí en algún momento y está todo cerrado. Pero muchas veces están abiertos. En las películas, la mayoría de las veces pasa que los pueblos fantasmas tienen los locales abiertos. Entonces la gente que pasa por el pueblo fantasma tiene la oportunidad de entrar a los lugares. Y entra a una café, a una cantina, por ejemplo, y encuentra todo eh, en un orden bastante tenebroso. El orden tiene que ver con que en algún momento en ese pueblo pasó algo y la gente tuvo que huir rápidamente y dejó todo así. No es que hubo una guerra, no es que hubo algo extraño, no. Directamente la gente tuvo que huir y dejó todo en perfecto estado. Es más, la mayoría de las veces los paisajes de los pueblos fantasmas terminan como detenidos en el tiempo. Las, los paisajes de los pueblos fantasmas, por ejemplo, la cantina termina la mayoría de las veces con todas las mesas, como te decía, ordenadas, incluso con un ventilador de techo prendido. Yo imagino esa escena cuando uno la ve en las películas, ¿no? Los turistas entran a la cantina y ven en las mesas hasta vasos a veces servidos y por la mitad, porque en algún momento alguien los estaba tomando y ese alguien seguramente tuvo que irse rápidamente por alguna misteriosa razón. Entonces quedó todo igual, quedó todo como lo dejaron. Nunca nadie más ingresó a esa cantina, nunca nadie más ingresó a ese pueblo, entonces quedó todo intacto. Lo único que ha pasado por allí ha sido el clima, ha sido la lluvia, ha sido el viento, ha sido la tierra, el polvo, entonces uno ve los paisajes iguales, pero la mayoría de las veces todo eh, lleno de polvo u oxidado o con acciones del tiempo que pueden llegar a verlos, como te decía recién, a, a verlos derruido un poco. Pero la mayoría de las veces en los pueblos fantasmas está todo intacto. Hay otros pueblos que están habitados solamente por fantasmas. Es por eso que se llaman pueblos fantasmas. De hecho, no son pueblos fantasmas, sino que a diferencia del pueblo este que estaba totalmente eh, normal, sí, pero totalmente escondido de la sociedad y que le pueden cambiar el nombre y le pueden poner pueblo fantasma solamente para obtener algún tipo de turismo. eh, Hay pueblos que son pueblos fantasmas porque son pueblos en los que viven fantasmas. Entonces no terminan siendo pueblos fantasmas. Son pueblos, punto. Es más, uno llega a ese pueblo y encuentra que la gente vive habitualmente. No la gente, sino los fantasmas. Se llaman pueblos fantasmas porque sus habitantes son fantasmas, pero hay parques de diversiones, hay cantinas, hay hoteles, hay gente, gente común y corriente que vive. Ocurre que esa gente son fantasmas. Entonces no se ven. Ellos entre ellos mismos sí se ven. Sí se ven. O sea, los fantasmas, por ejemplo, el hombre invisible o los hombres invisibles, porque de hecho si hay un hombre invisible debe haber más, ¿no? Calculo. Yo siempre tuve la duda de si el hombre invisible puede llegar a ver a otro hombre invisible. Porque claro, los demás no vemos al hombre invisible, pero el hombre invisible se ve a sí mismo. Es una duda que yo siempre tuve. O de hecho, a otros hombres invisibles. Lo mismo me pasa con los fantasmas. Los fantasmas, claro, habitualmente uno no los ve. ¿Por qué? Porque son fantasmas. O no, o ocurre como ocurre con los fantasmas de los dibujos animados, que son como sábanas blancas, que tienen manos así por debajo de las sábanas y que tienen unas caras medias terroríficas dibujadas en las sábanas. Yo no creo que los fantasmas sean así. Para mí los fantasmas son invisibles. Para mí los fantasmas son gente que en algún momento fue gente y que ahora no es más gente, sino que termina siendo un fantasma. Justamente, un fantasma es una persona que ha pasado a otro plano, una persona que ya vivió su vida en este mundo y que ahora sigue viviendo su vida en este mundo, pero
con su condición de fantasma. Bueno, ¿qué sería un fantasma también? Porque uno usa esa palabra, pero ¿qué es un fantasma? Es un espíritu, es un muerto que ha vuelto, ¿qué es un fantasma? Bueno, no lo sabemos, no nos importa tampoco qué es un fantasma. El tema del pueblo fantasma eh, tenía que ver con, bueno, lo que te estaba contando es que el fantasma, yo no sabía si los fantasmas ven a los otros fantasmas, porque, claro, unos fantasmas que tienen una vida dentro del pueblo tienen que verse, porque no, bueno, pueden llegar a chocarse o pueden llegar a tener conflictos, porque si no se ven entre ellos, ¿cómo pueden interactuar? ¿Cómo pueden formar una sociedad fantasma? ¿Cómo pueden formar un pueblo fantasma si no se ven? Es bastante difícil. Yo creo que los fantasmas sí se ven entre ellos y los que no vemos a los fantasmas somos nosotros, los seres humanos comunes y corrientes. Al no ver a los fantasmas, nosotros pasamos por un pueblo fantasma y creemos que ese pueblo es un pueblo, así como te comentaba recién. Esos pueblos en los que hubo gente interactuando, en los que hubo gente viviendo, pero esa gente desapareció por algo. Y tuvo que desaparecer rápidamente, por eso que dejó todo intacto. Y por eso le llamamos pueblo fantasma. Cuando en realidad puede llegar a haber un pueblo que sea habitado por fantasmas y que ese pueblo se llame fantasma eh, porque sea el pueblo del fantasma, no porque sea un pueblo en el que no hay nadie. Porque muchas veces interpretamos eso, que un pueblo fantasma es un pueblo en el que no hay nadie. ¿Por qué? Puede llegar a haber fantasmas a los cuales no vemos. Bueno, uno de estos pueblos es el pueblo de la historia del día de hoy, ¿sí? Una historia en la que, como dice el título, como bien dice el título, las 2 de la tarde son las 2 de la mañana. Es el mismo horario. ¿Por qué es el mismo horario? Porque las personas que viven, reitero, las personas que viven en el pueblo, se asomaban a los balcones de sus casas. Eran casas, imagínate un pueblo fantasma ahora, así como los de las películas. Un pueblo fantasma con casas de madera, un pueblo fantasma en tonos de marrón, como esos pueblos del lejano oeste, con mucho polvo volando por las calles, con montañas al fondo de color marrón, también todo de color marrón, caballos de color marrón, carretas de color marrón, casas de madera de color marrón, puertas de color marrón, eh, cowboys de color marrón, gente con vestidos de color marrón, todo es marrón, todo es marrón. Las películas del lejano oeste tendrían que llamarse películas marrones, porque en realidad todo en esas películas es marrón. Hasta las armas terminan siendo marrones. Si bien las armas son negras, o por lo menos las armas que utilizan ahí son negras, vuela tanta tierra, tanto polvillo rojo, de ese polvillo que tienen en Estados Unidos, en algunas, por ejemplo, en el Gran Cañón del Colorado. Claro, el Gran Cañón del Colorado tiene tierra colorada, justamente. Todo es colorado ahí. Entonces la tierra que vuela en las películas del lejano oeste termina ensuciando las armas de manera que las hacen marrones también. Aparte, así coinciden con todo con todo el paisaje, ¿no? Que es todo marrón. Entonces propongo que las películas de pistoleros, las películas de cowboys, las películas del lejano oeste, las películas de western, no se llamen más western, sino que se llamen brown movies o películas marrones. Las películas de cowboys se van a llamar a partir de ahora películas marrones, porque al fin y al cabo todo el paisaje es marrón. Eh, no tienen otra cosa esas películas. De hecho, si vos querés hacer una película de, de pistoleros, la podés hacer tranquilamente. Solamente tenés que empezar a pintar todo de marrón y ya tenés una película del lejano oeste. Ya tenés una película de cowboys. Enseguida. Volviendo al tema, la gente que se asomaba por los balcones de sus casas, como te decía, imagínate esas casas de madera marrones, de 2 pisos, ¿sí? Quizás abajo había tipo una galería y un poco más al fondo la casa o un poco más al fondo algún tipo de negocio y arriba un balcón de una casa o de varias casas. Las casas de esos pueblos
se concentraban en un radio de 2 o 3 cuadras, no mucho más, porque, qué sé yo, 6 manzanas, 4 manzanas. Ahí es a donde se desarrolla la mayoría de las veces la historia de ese pueblo. Justamente por eso es un pueblo, porque no es demasiado grande, pero incluso hasta esos pueblos son como por demás chicos, porque todo se desarrolla en 4 manzanas, 6 manzanas, como te digo. Más allá, lo único que hay es tierra marrón, montañas marrones y todo lo marrón, hasta pasto marrón, porque muchas veces el pasto crece y es un pasto amarronado, ni siquiera es verde, es todo marrón, es todo marrón. Entonces, ubícate en ese contexto y ubícate con gente que se asoma al balcón para ver el paisaje, como te decía al principio. Y el paisaje es todo marrón. Pero lo que ocurre es que las personas que viven en ese pueblo se asoman al balcón a las 2 de la tarde y ven un panorama. Y se asoman al balcón a las 2 de la mañana y ven el mismo panorama. Lo único que cambia es el día y la noche. Lo único que cambia es que a las 2 de la tarde el cielo está celeste y a las 2 de la mañana el cielo está negro. Pero el paisaje es el mismo. No hay nadie en ningún lado. Solamente están las edificaciones intactas, como hablábamos al principio. Solamente están las montañas marrones, quietas, como siempre. Y siempre se ve lo mismo, como si fuera una fotografía. Esto a los habitantes del pueblo fantasma les causa una especie de problema mental, les causa una especie de, como te diría, desconcierto, ¿sí? La gente en algún momento no sabe, o por lo menos eso es lo que contaban después cuando fueron rescatados, esa gente contaba que se desconcertaba. Como en el pueblo no había ningún tipo de actividad, ellos se asomaban al balcón y veían el mismo paisaje a las 2 de la mañana que a las 2 de la tarde. En sí, lo que los desconcertaba no era tanto eso, sino que el mayor desconcierto les ocurría cuando se asomaban a cualquier hora durante el día y veían el mismo paisaje. Y se asomaban a la misma hora, a cualquier hora, durante la noche y veían el mismo paisaje. Por lo tanto, empezaban a perder la noción del tiempo. Ya no sabían si eran las 8 de la mañana, las 11, las 2 de la tarde o las 5 de la tarde. Era todo igual, todo el tiempo. Y además, bueno, con la única salvedad de que era de noche a las 2 de la mañana y que era de día a las 2 de la tarde, el paisaje también era el mismo. Estas personas, bueno, luego eh, tuvieron problemas, como te digo, mentales, alegaron demencia, pensaban que había algún tipo de conspiración en su contra, como para volverlos locos, como para que ellos eh, pensaran, como para ellos perdieran la noción del tiempo y pensaran que era de noche cuando era de día y que era de día cuando era de noche, pero de la misma manera que se confundían durante el día, se confundían durante la noche. Una vez que oscurecía, ellos no sabían si eran las 10 de la noche, si eran las 2 de la mañana, si eran las 4 o cualquier hora de la madrugada que se te ocurra. Hasta que no amanecía no había ningún cambio y, paradójicamente, cuando amanecía tampoco había ningún tipo de cambio. Solamente el cielo se ponía celeste, pasaba de negro a celeste. Esto generaba, como te digo, un desconcierto en las personas que habitaban ese pueblo. Todavía te estarás preguntando quiénes habitaban ese pueblo, si era un pueblo fantasma. Bueno, ¿eran fantasmas? No, no eran fantasmas. En este caso era un pueblo que tenía un nombre, era un pueblo que había tenido una especie de actividad, una especie de población, ¿sí? Pero, bueno, en algún momento pasó algo, pero estas personas no se enteraron de lo que pasó. ¿Por qué no se enteraron? Porque estaban durmiendo la siesta. Era un pueblo en el cual había quedado una sola familia.
En el pueblo, como te contaba, como ocurre habitualmente, que nunca se sabe, uno ve una película sobre un pueblo fantasma y nunca te terminas enterando al fin y al cabo qué es lo que ocurrió, porque la gente pasa por el pueblo fantasma y queda la incógnita, ¿no? A ver qué es lo que ocurrió, que todas las personas desaparecieron de repente y hasta quedaron los vasos por la mitad servidos en las mesas de la cantina. Bueno, nunca te enterás qué es lo que pasó. Siempre queda una especie de incógnita, ¿no? Como para que la gente piense qué habrá pasado en el pueblo y demás. Bueno, esta gente que vivía en este pueblo no se enteró nunca de lo que pasó. Esta gente estaba durmiendo la siesta, se acostó a dormir la siesta un día cualquiera en el pueblo y cuando se despertó no había nadie. En principio, lo que pensaban era que alguien quería festejarle el cumpleaños a una de las hermanas, porque las que se habían quedado dormidas eran dos hermanas. Una tenía un par de años más que la otra, ¿sí? Eran hermanas de los mismos padres, pero eran solteronas. Se habían quedado dormidas en ese momento porque ellas vivían juntas. Y se habían quedado hasta muy tarde la noche anterior. Por lo tanto, estaban con mucho sueño y eso de las 2 o 3 de la tarde se quedaron dormidas. Se durmieron una siesta sin quererlo, porque realmente no se pusieron a dormir la siesta, sino que se quedaron dormidas casi sin quererlo. Y cuando se despertaron se encontraron con este panorama. No supieron nunca qué es lo que pasó. Nunca supieron por qué toda la gente había desaparecido. Como te digo, en principio una de las hermanas cumplía años al día siguiente y pensó que toda la gente se había escondido para festejarle el cumpleaños, para hacerle una fiesta sorpresa, que toda la gente había estado escondida en algún lugar del pueblo que ella no sabía, como para al otro día darle una fiesta sorpresa. Bueno, en ese momento no se preocupó, la hermana tampoco. Bueno, la hermana no sé por qué no se preocupó, porque la hermana sabía que no había ningún tipo de fiesta sorpresa. Sin embargo, la más grande de las hermanas pensaba que su hermana sabía de la fiesta sorpresa. Y es por eso que las dos siguieron con una vida totalmente normal, por lo menos por ese día. La hermana mayor siguió pensando que en realidad le querían dar una fiesta sorpresa. Y la hermana más chica, bueno, no sé por qué, siguió con su vida normal. Menuda sorpresa se llevaron al día siguiente. Sí, porque no hubo fiesta sorpresa. No hubo nada. Nadie apareció en ningún lado del pueblo. La hermana esperó y esperó y esperó y esperó todo el día y nunca apareció nadie. Lo raro es que en ningún momento se le dio por preguntarle a la hermana nada. No le preguntó dónde estaba toda la gente. No le preguntó si ella sabía algo, a ver qué había pasado. No, lo único que hicieron fue seguir con su vida habitual. Yo calculo que la hermana mayor todavía está esperando un poco que aparezca la fiesta sorpresa. Ella cree que todavía toda la gente del pueblo está escondida, esperando el momento propicio para salir y cantarle el feliz cumpleaños a ella. Yo creo que ella está esperando todavía eso y por eso siguió con su vida normal, porque piensa realmente que toda la gente del pueblo está escondido. Que toda la gente del pueblo está escondida. Y su hermana menor, nada. Ni se sorprendió porque toda la gente del pueblo falta, ni siquiera se acordó del cumpleaños de la hermana y no le dijo absolutamente nada. Siguió con su vida habitual como si nada hubiera pasado. De hecho, las dos siguieron con su vida habitual como si nada hubiera pasado, pensando que toda la gente del pueblo estaba escondida para en algún momento salir a cantarle el feliz cumpleaños. De hecho, la gente del pueblo no estaba. Ahora que me pongo a pensar, quizás estaba escondida. De hecho, quizás está escondida todavía y todavía no salieron. Porque hay gente muy supersticiosa. Hay gente que si no te canta el feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños, después ya no te lo canta. Hay gente que no te canta incluso el feliz cumpleaños antes.
Hay gente que hasta que no son las 12 del día de tu cumpleaños, no te canta el feliz cumpleaños o no te dice feliz cumpleaños porque cree que es de mala suerte. Y hay otra gente que si se pasa el horario, o sea, el día va de 12 de la noche a 12 de la noche, ¿no? Imagínate que hoy, 23 de marzo, esta señorita, o señor, no, señorita porque era soltera, esta señorita cumplía años, ¿no? Entonces, perfecto, nadie la saluda hasta las 12 de la noche. Pero ahora, dentro de media hora, cuando se cumplan las 12 de la noche de hoy, ya va a pasar a ser martes 24. Por lo tanto, hay gente que también, con el mismo grado de superstición, no canta el feliz cumpleaños antes de que sean las 12, antes de que llegue el día del cumpleaños, y tampoco canta el feliz cumpleaños después. Tampoco canta el feliz cumpleaños después de que se hagan las 12 de la noche. O sea, cuando el día termina a las 12 de la noche y empieza en media hora el martes, hay gente que si se pasa de las 12 ya no te dice feliz cumpleaños. No te dice feliz cumpleaños porque es supersticiosa y cree que no se le puede decir feliz cumpleaños a nadie, ni antes ni después del día de su cumpleaños. Ni antes de las 12, ni antes de las 0 vendría a ser del día de su cumpleaños, ni después de las 0. Quizás, quizás, toda la gente del pueblo se quedó esperando tanto tiempo a que se hiciera el otro día, que quizás se hayan quedado despiertos toda la noche, se hayan quedado organizando la fiesta sorpresa para una de las hermanas, se hayan quedado toda la noche planificando la fiesta, esperando a que se hiciera de día, y así se hayan quedado dormidos sin quererlo. Puede ser que todo un pueblo se haya quedado dormido. Puede ser, en principio, que todo un pueblo se haya escondido para darle una sorpresa a una sola integrante del pueblo. Puede ser que la hermana de la cumpleañera no supiera nada. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a intentar enterarnos si la hermana sabía de la fiesta sorpresa o no. Que en realidad parece que no había ninguna fiesta sorpresa, pero bueno, puede llegar a haber habido alguna idea de una fiesta sorpresa que terminó eh, mal. Digo terminó mal no porque haya pasado nada grave, sino porque, bueno, toda la idea de la fiesta sorpresa se frustró por alguna razón en particular. Puede haber ocurrido algo de eso. Puede haber convertido este pueblo en fantasma a causa de una fiesta de sorpresa de cumpleaños fallida. Puede ser que realmente todo el pueblo se haya escondido para cantarle el feliz cumpleaños a Jane. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? A las hermanas, porque así sin nombre, vamos a la hermana más grande, la hermana más chica, bueno. La hermana más grande puede llamarse Jane, ¿no? La que estaba esperando eh, que le dijeran feliz cumpleaños. Jane es un buen nombre. Es un nombre en inglés. La mayoría de las veces cuando uno pone un nombre en inglés, las historias tienen un atractivo diferente. Tienen un atractivo en particular. Nombre Jane llama la atención. Y la hermana más chica puede llamarse Sharon. Sí, los nombres en inglés que tienen la Y en el medio suelen ser como bastante más atractivos. Cuando uno nombra historias, los nombres en inglés con una Y de por medio en la pronunciación, ¿no? Jane, Jaron, Joseph, John, Jack, todos esos nombres le dan como una prestancia a la historia. Y me parece como que la hacen más atractiva. Si yo en algún momento quisiera hacer un bestseller de esta historia, que no creo, yo creo que eh, llamando ahora a las hermanas Jane y Sharon, o bueno, no sería Sharon, sería Sharon. Sharon y Jane. Sharon porque sería con SH. Es un buen nombre también para una hermana despistada. Sharon.
Las hermanas Jane y Sharon, bueno, cuesta pronunciarlo también. Jane y Sharon. Es como que la Y también se me va para el lado del Sharon. Es Sharon y Jane. Ahí, sí. Sharon y Jane. Lo tengo que pensar como para poder decirlo correctamente, pero bueno, quizás tenga que nombrar primero a la hermana más chica y no a la hermana más grande. Bueno, el tema es que la hermana más grande se llama Jane. La acabamos de bautizar, Jane. Entonces estaba esperando a que toda la gente del pueblo le dijera feliz cumpleaños y al fin y al cabo no apareció nadie. Y nunca apareció nadie. Y estas hermanas siguieron con su vida normal sin preguntarse dónde estaba toda la gente del pueblo. Ahora, como te digo, ¿cabe la posibilidad de que la gente del pueblo realmente haya estado escondida? ¿Cabe la posibilidad de que hayan estado preparando una fiesta sorpresa? ¿Cabe la posibilidad de que todavía estén escondidos esperando para saludar a Jane y que por una estúpida superstición no la hayan saludado a tiempo y luego no hayan querido saludarla? Me explico. Si los supersticiosos no quieren saludarte, ni siquiera después de que se pase la fecha de tu cumpleaños, o sea, no antes sino después, cabe la posibilidad de que toda la gente del pueblo esté escondida, esperando para saludar a Jane. Pero como no la pudieron saludar antes de las 12 de la noche, siguen ahí escondidos, esperando hasta el año siguiente, esperando hasta la fecha de cumpleaños del año siguiente. Existe la posibilidad de que haya gente escondida en algún lugar de ese pueblo. Alguien en algún momento hizo alguna investigación y fue a ese pueblo a revisar todos los rincones, a revisar hasta esas cuevas o entre los pastos esos marrones para ver si había gente escondida. Existe la posibilidad de que todo el pueblo se haya escondido para desearle un feliz cumpleaños a Jane y que se hayan pasado las 12 de la noche y no la hayan querido saludar por eso y no hayan salido de sus escondites por eso y estén todavía escondidos esperando a que se haga el año siguiente, esperando a que llegue la fecha de su cumpleaños del año que viene. Puede ser que haya gente todavía escondida allí. Una de las hipótesis apunta a que todo el pueblo era muy supersticioso. Apunta a que se quedaron despiertos toda la noche preparando la fiesta, como te contaba hace un ratito. Se quedaron despiertos toda la noche intentando preparar la fiesta sorpresa. En un momento, bueno, cansados como estaban y sin darse cuenta, se quedaron dormidos. Todos. Bueno, convengamos que todos eran. ¿Cuántos? Cuatro Manzanas no vivía tampoco demasiada gente, en ese pueblo tampoco vivía demasiada gente. Y si nos ponemos a ver que, bueno, en ese pueblo vivían, no sé, cuántas casas teníamos, porque también entre el parque de diversiones, entre la cantina y todo lo que ocupaba el lugar también, teníamos incluso menos gente viviendo. Hacía mucho que no se hacía un censo en ese pueblo, pero igual, más o menos la cantidad de gente que vivía se sabía. No era demasiada. Toda esa gente se pudo haber quedado dormida después de toda una noche en vela, preparando la fiesta de cumpleaños de Jane, preparando la sorpresa que le iban a dar a Jane el día de su cumpleaños. Toda esa gente pudo haber quedado dormida y de tan cansados que estaban pudieron dormir toda la noche, quizás. Se pudieron haber quedado dormidos y después dormir todo el día. No toda la noche, todo el día. Ellos, a ver, recapitulando, ellos se quedaron despiertos toda la noche, toda la madrugada, preparando el saludo del día siguiente, preparando el saludo que le iban a dar a Jane apenas amaneciera. Las hipótesis apuntan a que todo el pueblo se quedó dormido antes incluso que amaneciera, porque estaban muy cansados. Una vez que amaneció, ellos siguieron durmiendo hasta la noche siguiente,
Amaneció, transcurrió todo el día, y cuando volvió a oscurecer, ellos seguían durmiendo. Se despertaron 10 minutos antes de las 12 de la noche. 12 menos 10. 23:50 se despertaron. Es más, son ahora mismo 23:43. Casi a esta hora, casi en este mismo momento, casi en un momento similar a este, pasó todo lo que pasó. En un momento muy similar a este ocurrieron los hechos que estamos contando aquí. Eso de las 23:50 se empezaron a despertar. Y una vez que se empezaron a despertar, claro, perdieron cualquier tipo de noción del tiempo. No sabían ni dónde estaban, ni qué hora era, porque ellos se habían dormido de noche. Se despiertan y es de noche todavía. Bueno, claro, lo que no se habían dado cuenta es que había pasado todo el día. Se despiertan y empiezan a hablar entre ellos. Se empiezan a intentar ubicarse. Empiezan a intentar saber qué día es, qué hora es, qué hacen allí. Resulta que hasta que se despiertan todos y hablan y caen que estaban escondidos para darle la sorpresa a Jane, se hacen las 12 de la noche y se pasan de día. Entonces dicen, claro, ahora no podemos ir a saludar a Jane. Ya son más de las 12 de la noche, ya terminó el día de su cumpleaños. ¿Y qué hacemos? Ahí es a donde deciden seguir escondidos hasta el año siguiente. Seguir escondidos hasta que llegue nuevamente la fecha de cumpleaños de Jane para que se justifique salir y saludarla. Esas son las hipótesis, no sabemos todavía si es cierto, porque imagínate que hay que ver cómo ellos pueden sobrevivir o cómo pudieron sobrevivir o cómo están sobreviviendo todavía, si es que están todavía escondidos. No lo sabemos a ciencia cierta, no sabemos realmente si todos los habitantes del pueblo están allí. Jane nunca tuvo su saludo de día de cumpleaños. A los habitantes del pueblo no los vieron nunca más. Es más, en la cantina quedó el ventilador de techo prendido y quedaron los vasos servidos por la mitad, como si los integrantes del pueblo hubieran desaparecido repentinamente, como en las películas, como hablábamos al principio. Igualmente, esto es medio raro, porque claro, los habitantes del pueblo no se fueron repentinamente. Los habitantes del pueblo ya habían planificado todo esto y se fueron a esconder solos. Se fueron a esconder por decisión propia. Entonces, si dejaron los vasos servidos en la cantina, es de sucios, es de dejados, es de gente que no se preocupa por nada, que deja los vasos ahí a medio servir, arriba de las mesas de las cantinas, y no es capaz ni de siquiera de levantarlos y de llevarlos a la barra. O también eso puede indicar que la cantina no tiene mozos, que la cantina no tiene personal, que la cantina no tiene nadie que sirva en las mesas y que levante los vasos cuando los clientes terminen de tomar su bebida. Bueno, ojo también, si los vasos estaban a medio servir, tampoco el mozo tiene que ir a sacarle los vasos. Los vasos tienen que ir a sacárselos cuando la gente termina de tomar el líquido que hay dentro. Pero bueno, más allá de eso, más allá de... Bueno, ahora también podemos interpretar entonces que la gente del pueblo eran sucios y eran dejados. No le prestaban atención, no le prestaban mucha atención a los clientes no le prestaban mucha atención a los clientes de sus cantinas. Eso es otra definición que pudimos averiguar acerca de los habitantes de este pueblo. Jane siguió con su vida normal. Ese día esperó y nadie la vino a saludar nunca. Ni siquiera Sharon. Sharon ni siquiera se acordó de que era su cumpleaños. Eh, Jane no le preguntó nada. No le preguntó, ¿no me vas a saludar para mi cumpleaños? No le preguntó, ¿dónde están toda la gente del pueblo? No le preguntó nada. Claro, porque ella estaba esperando el saludo sorpresa. Es más, Jane pensaba que estaban todos escondidos.
Por lo tanto, si nadie se acercaba a verla, nadie se acercaba a saludarla, nadie aparecía, era justamente porque estaban escondidos. Era todo parte de un plan para sorprenderla. Y Sharon también tenía que ser parte del plan, si no, ya la hubiera saludado. El hecho de que Sharon estuviera como distraída, el hecho de que no la hubiera saludado, el hecho de que hiciera de cuenta como que era un día normal, un día común y corriente, hablaba, claro, de que Sharon era parte del mismo plan. Hablaba de que Sharon estaba complotada con todos los habitantes del pueblo para saludar a Jane todos juntos, cuando fuera necesario, cuando todos decidieran que lo iban a hacer. En realidad Sharon ni se acordó. Pasó ese día, llegó la noche de ese día, llegaron las 12 de la noche y no hubo ningún tipo de saludo. Jane se enojó con todos los habitantes del pueblo. Y se enojó con Sharon también. Y dejó de hablarle. Tal era el enojo que le retiró no solamente el saludo, sino también la palabra. Dejó de hablarle a su hermana. Su hermana ni se enteró. Su hermana nunca preguntó por qué Jane dejó de hablarle. Sharon nunca preguntó por qué Jane había dejado de hablarle. Jane estaba enojada porque nadie la había saludado y porque Sharon tampoco la había saludado. Porque ese saludo sorpresa que ella esperó durante todo el día nunca llegó. Por lo tanto, dejó de hablarle a su hermana. El hecho de que haya dejado de hablarle también indica que nunca le preguntó. Nunca le preguntó qué es lo que había pasado. Nunca le preguntó si había un saludo sorpresa. Nunca le preguntó si ella sabía dónde estaban sus vecinos. Nunca le preguntó nada. Como le retiró la palabra, como dejó de hablarle porque ella estaba muy enojada, nunca le preguntó nada. Nunca le preguntó si había un plan de parte de los vecinos para sorprenderla. Nunca le preguntó qué pasó, por qué nadie vino a saludarla nunca. Nunca le preguntó si ella sabía dónde estaban los demás habitantes del pueblo. Nunca le preguntó absolutamente nada. Y siguieron las dos su vida muy normal. Sharon en su mundo, sin importarle si había habitantes en el pueblo o no, y Jane sin querer hablarle a Sharon y con la incógnita de no saber dónde estaban todos los habitantes del pueblo. En un momento la policía de algún pueblo vecino llegó, revisó el pueblo, no encontró a nadie, encontró los ventiladores prendidos en la cantina, encontró los vasos a medio tomar, servidos en las mesas. Siempre pensó que los habitantes del pueblo habían desaparecido repentinamente, es por eso que todo había quedado en impecable estado. Nunca se imaginó que los habitantes de ese pueblo eran sucios y dejados y no se preocupaban por los clientes y no le juntaban los vasos cuando los clientes estaban tomando algún tipo de bebida. Llegaron al pueblo y dieron con las hermanas, Jane y Sharon. En realidad, Jane y Sharon, no Shane y Sharon, no, al revés. Dieron con las hermanas, hablaron con ellas, les preguntaron qué es lo que había pasado, les preguntaron dónde estaban los demás. Jane les dijo que ella no sabía, que de repente el día de su cumpleaños habían desaparecido todos, que ella pensaba que estaban todos escondidos para saludarla, pero que llegó el final del día y nadie apareció. Le preguntaron a Sharon y Sharon no contestó. Así como no le contestaba a su hermana y así como no le contestaba a nadie, no le contestó al policía tampoco. De hecho, todavía estamos dudando si Sharon habla o no habla, porque quizás es sordomuda y quizás tampoco escuchó nunca las preguntas del policía, quizás tampoco escuchó nunca los reclamos de su hermana, que de hecho no existieron, porque su hermana dejó de hablarle, pero claro, ella nunca se enteró porque en realidad nunca había escuchado a su hermana hablarle.
El policía le preguntó a las hermanas si ellas querían dejar el pueblo, ellas dijeron que no, por ahora, y que por favor vinieran a verlas en un tiempo. Jane había dicho que quizás en un tiempo se aburrirían de estar solas en un pueblo vacío. Pero en realidad lo que quería Jane era esperar a ver si sus vecinos aparecían, a ver si en algún momento le daban esa fiesta sorpresa que ella tanto estaba esperando. Pasó el tiempo y los vecinos no aparecieron, volvió la policía, volvió más policía de otros pueblos, hablaron con las hermanas, con Sharon nunca pudieron hablar. Jane les contaba que como la postal del pueblo era siempre la misma y ella salía a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana y era todo igual, ella empezó a perder la noción del tiempo, empezó a creerse loca, empezó a pensar que era todo un drama en su cabeza. Ella en realidad no sabía bien qué es lo que había pasado, pero se estaba volviendo loca con la situación. Ella decía que salía al balcón de su casa a mirar el paisaje y que todo era siempre igual. Las montañas marrones, las casas marrones, los caminos marrones. Pero como no había habitantes, estaba todo igual. Eran lo mismo las 2 de la mañana que las 2 de la tarde. La única diferencia era que el cielo era celeste a una hora y el cielo era negro a otra hora. Pero durante el día tampoco había demasiada diferencia entre las 8 de la mañana, las 10 o las 3 de la tarde. Tampoco había demasiada diferencia entre las 2 de la mañana, las 5, las 8. Bueno, las 8 sí, porque ya es de día. Pero entre las 12 de la noche, las 2 o las 4 de la mañana no había ningún tipo de diferencia. Eh, Se estaban volviendo locas, eso fue lo que dijo Jane. Sharon no dijo nada porque parece que sí, realmente no escuchaba y no hablaba, por eso no. O no escuchaba y por eso no hablaba, porque nunca escuchó que nadie le hiciera ningún tipo de pregunta. Entonces, claro, por eso no hablaba. No era que no hablase, no era que fuera sordo-muda, sino que solamente era sorda. Aunque la mayoría de las veces los que son sordos también son mudos, pero bueno, independientemente de eso, eh, Sharon parece que no escuchaba y no hablaba. O no hablaba porque no escuchaba. Entonces nunca dijo nada. Los policías se fueron, las hermanas siguen viviendo allí. Sharon sigue sin hablar. Jane sigue sin hablarle a Sharon, por lo tanto, nadie en el pueblo habla porque ellas dos son las únicas habitantes de ese pueblo. Eh, Jane no le habla a su hermana y no le habla a nadie porque no hay nadie con quien hablar. Y sigue de alguna manera esperando a que sus vecinos vengan a saludarla. Existe la posibilidad de que sus vecinos en algún momento la saluden, existe la posibilidad de que sus vecinos el año siguiente para su cumpleaños aparezcan milagrosamente, salgan de su escondite y la saluden. Existe la posibilidad de que salgan de su escondite para decirle feliz cumpleaños. Existe la posibilidad de que haya alguno de esos vecinos que esté vivo, porque después de un año escondido en una cueva o entre los arbustos, quién sabe dónde están. Existe la posibilidad de que estén escondidos ahí o les ocurrió alguna otra cosa. ¿Por qué no están los vecinos? ¿Por qué se olvidaron del cumpleaños de Jane? O si no se olvidaron, ¿dónde están? Reitero, pueden estar escondidos todavía. Hasta que no llegue otra vez el día del cumpleaños de Jane, no lo sabremos. Mientras tanto, Jane y Sharon siguen en su domicilio, siguen en su pueblo, un pueblo fantasma, sí, pero con habitantes. Con habitantes que
salen a mirar el paisaje a través de su balcón y no saben si son las 2 de la mañana, si son las 2 de la tarde, porque todo sigue siempre igual.